La Pascua nos recuerda el paso de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿qué sucede cuando Dios atraviesa tu camino? Únete a nosotros en esta serie sobre el relato de la Pascua, mientras exploramos cómo Dios se presenta en nuestras vidas, ansioso de que atendamos a su voz. Ahora, escuchemos el mensaje. Entonces, bueno, pues vamos a orar para comenzar. Saludos Angie, Berito, en fin, todos los que están conectando, les mando muchos saludos. Y bueno, vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día, por esta oportunidad que tú nos das de escucharte, Dios. Te pedimos que tú hables no solo a nuestros corazones, sino en realidad que todos nuestros sentidos estén dispuestos para comprender lo que tú planeaste para nosotros el día de hoy, que quieres hablar a nuestras vidas. Tú y este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay una historia en el Antiguo Testamento que narra un momento donde el pueblo de Israel está en la tierra de Egipto y están ahí esclavizados. No sé quiénes han escuchado acerca de esta historia, no sé cuántos han pasado por ahí, quiénes han leído de la historia de Moisés que saca al pueblo de Israel a través de lo que Dios hizo, etcétera. No sé qué tan familiarizados estén de este tema, pero dentro de este momento que está viviendo esta nación, el pueblo de Israel, con Dios y su situación en este país, en Egipto, es donde Dios, a través de esta circunstancia, pone, digamos, las bases para la comprensión más clara de la salvación que Dios tiene, no solo para el pueblo de Israel, sino para la humanidad. Ok, ustedes y yo sabemos, o es importante saber, que la Biblia está llena de simbolismos para poder tener la comprensión de quién es Dios, qué es lo que quiere hacer en nuestras vidas, hacia dónde vamos, etcétera. Si han leído, por ejemplo, el Antiguo Testamento o, no sé, el libro de Levítico, pues ahí habla de, y entonces sacrificarás un cordero y 7 de estos y otros de acá, y habla de muchos sacrificios, y lo repite, y a la tarde y a la noche, y lo tenían que hacer, etcétera, ¿no? Y luego también hay otro libro donde habla pues, de todo lo que tú y yo conocemos como los mandamientos, por ejemplo, menciona, digamos, hace referencia a 10 de una manera especial, que son los que tú y yo conocemos como los 10 mandamientos, aunque son 613 en realidad, ¿no? Entonces habla de lo que llaman la ley y que todo esto va enfocado al comportamiento del pueblo de Israel y en general pues, de la sociedad. Entonces, por un lado pone la ley, pone los mandamientos y por otro lado pone esta situación de los sacrificios de los animales y que la sangre y entonces el sacerdote tomará la sangre y entonces rociará en el tabernáculo y la aventará por acá y por allá. Y llega un momento en que dices, híjole, ¿qué es esto, no? Y yo aquí no sabiendo cómo salir de mis problemas y yo leyendo acerca de la sangre del tabernáculo, ¿no? O sea, Dios, ¿qué es esto, no? O sea, ¿cómo puedo entender que tú estás hablando a mi vida? ¿Qué tienes para mí? O sea, obviamente tratamos de trasladar todo esto a una situación práctica, ¿no? De mi vida, ¿no? Y de repente pues, escuchas cosas de que y entonces, que si los panes sin levadura y 7 días y luego no sé qué y luego no sé cuánto, es bueno, ¿y hasta dónde esto es para mí? ¿Hasta dónde no es para mí? O sea, ¿qué, qué, qué tiene que ver esto conmigo? Etcétera, ¿no? Entonces, hay una cantidad de cosas que dices, puf, ¿y ahora qué sigue? Y en esta historia narra, por ejemplo, algo muy parecido a lo que le estoy comentando. Dios dice que va a liberar a su pueblo, Israel, de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Y para eso les dice, y tiene que ver con un juicio que además yo voy a hacer contra Egipto, que los ha esclavizado, ¿no? Va a haber un juicio, no sé cuántos han escuchado acerca de las plagas que sucede cuando está Moisés, las moscas, las ranas y todo esto, ¿no? ¿Eh? Sí, no, olvídate, ¿no? Ahí en realidad hay mucha enseñanza en todos los sentidos, ¿no? Pero la idea de todo esto es que tomemos dos o tres conceptos y sobre eso comprender hacia dónde vamos. Entonces,
él habla, y si quieren dice de una vez, en el libro de Éxodo, vayan al capítulo 12. Ahí en el capítulo 12 de Éxodo, ahí vamos a empezar a profundizar en este aspecto, en este momento, donde Dios por primera vez menciona acerca de la Pascua. Digo, la verdad es que yo crecí escuchando la Pascua de niño y se me hacía muy divertido porque pues, me escondían los famosos huevitos con dulces adentro y no sé qué, ¿no? Pues de repente y bueno, y también me gustaba la fecha porque, bueno, pues eran vacaciones, ¿no? Entonces ya va a ser Pascua, ¿no? Entonces, pues vacaciones. Y no tenemos ni idea de lo que está pasando, ¿no? Pero en realidad el concepto pues, tiene mucha profundidad, muchísima. Y lo vamos viendo, entonces, en la palabra, en el libro de Números, no sé si ya estén ahí, perdón, Éxodo, ups, Éxodo, capítulo 12. Y bueno, pues está largo, pero vamos a ir avanzando poco a poco. El versículo 1 dice, habló Dios a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, bueno, aquí empieza a salir un concepto que es el cordero. El cordero es, pienso, el tema principal, obviamente, pero aquí por primera vez se menciona como algo muy especial, digamos, que va a formar parte de la vida de las personas, el cordero. Yo me acuerdo igual también de niño, cuando mis papás me llevaban pues, a un culto religioso, donde yo escuchaba que decían, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo decía, ok, ok, ¿no? Nunca lo entendí, ¿verdad? Dije, bueno, pero lo repetían tantas veces que nunca se me olvidó. Entonces, cuando pasan los años y de repente, pues entro en esta relación personal con Dios a la cual Él me invitó a vivir. Y pues primero fue, bueno, ¿qué es la Biblia? Sé que es la palabra de Dios y quién me va a hablar a través de la escritura, ok, padrísimo, ¿no? Para mí fue un descubrimiento increíble cuando entendí que ese Cordero de Dios pues, era Jesús, ¿no? Dije, wow, pero cuando fue avanzando el tiempo y de repente entendí de dónde surge la idea del Cordero y por qué el Cordero y que tenía que ser inmolado y sacrificado y todo esto, dices, qué increíble todo esto que Dios puso delante de nosotros para entender lo que Él hizo por nosotros. Entonces aquí dice, eh, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 del mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El versículo 5 se me hace muy interesante porque dice, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, era importante que tenía que ser sin defecto. O sea, en un sentido perfecto, ¿no? Esa era la idea. Luego dice aquí, eh, lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, o sea, lo sacrificarán, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Estos últimos días yo he estado leyendo acerca en el plan que estamos leyendo, los que estamos siguiendo el plan de lectura, se están dando cuenta que está mencionando mucho acerca del sacrificio en la cruz y todo esto, ¿no? Y Jesús precisamente murió entre las 2 tardes, fue sacrificado entre las 2 tardes. Esto es impresionante porque vas viendo cómo ese cordero cumplió exactamente, ¿cómo? Exactamente. Entonces ahí vas confirmando cómo Jesús fue ese cordero que quitó el pecado de nuestras vidas. Aquí la idea del Éxodo era que no solamente que quedara esto como un recordatorio de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, de sacarlo de la esclavitud en la que vivían, sino que recordaba también el sacrificio
del Mesías como cordero que iba a ser inmolado para pagar por nuestros pecados en la cruz. Entonces dice así, dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Te das de cuenta que tú agarrabas, pues, no sé, tipo de una estopa o qué sé yo, la sangre y ponías en los dinteles, ¿no? Y en la parte de arriba de la entrada de la casa, la sangre, ¿ok? Entonces vamos a empezar a profundizar en estos detalles, pero ahorita es importante entender qué está sucediendo. Dice, y tomarán de la sangre, lo ponen en los postes, en el dintel de las casas, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Y va explicando ahí otros detalles. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora, ¿qué es la Pascua? Si tú y yo nos vamos al original hebreo, ¿no? Pascua significa el paso de Dios. La Pascua significa el paso. Entonces, cuando tú escuches Pascua, se refiere al paso. ¿A qué paso? Al paso de Dios. En este caso fue el paso de Dios por la tierra de Egipto para liberar al pueblo de Israel. Pero esto no es ajeno tampoco a nosotros. Finalmente Dios también pasa por nuestras vidas. Y Él pasa por nuestras vidas buscando liberarnos también. Primeramente la esclavitud del pecado en la que vivimos, a darnos esa libertad y llevarnos a una vida nueva. O sea, la tierra, no, la tierra prometida que Dios le dio al pueblo de Israel simboliza también esa vida nueva que le da a la gente que ha creído en Él a través de la salvación. Por eso les comentaba, si ustedes empiezan a ver la escritura como, digamos, que está llena de simbolismos, va a ser más fácil la comprensión en la medida que vayan avanzando en alimentarse de la palabra. O sea, a la medida que vayamos comprendiendo todos los simbolismos, todo se va conectando y empieza a tener sentido en nuestras vidas. Y vamos viendo cómo lo que Dios va diciendo en la palabra se va cumpliendo, se va aterrizando en nosotros también. La Pascua es el paso de Dios. Y Él pasa por ese momento, refiriéndonos al momento que está viviendo el pueblo de Israel. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Está hablando de un juicio. Así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dice yo Jehová. Y la sangre os hará por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es decir, que la casa donde hubiera la sangre, ahí no iba a haber muerte. Ahí no iba a haber muerte. Y habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Si tú y yo tratamos de desmenuzar estos aspectos, primero, bueno, ok, entendemos que Dios hizo algo muy específico con el pueblo de Israel, donde Él dijo, voy a tener un juicio a esta tierra de Egipto, por un lado, pero por el otro, este juicio tiene que ver con la salida, la liberación de ustedes de esta tierra, de la esclavitud en la que están viviendo. ¿Sí? También otra forma de ver Egipto en la escritura, o como Dios quiere que lo veamos, Egipto representa eh, el mundo, o sea, representa esa forma de vida separado de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando Dios dice que pasa por Egipto, hace juicio y libera a Israel,
en un sentido representa cuando Dios nos saca a nosotros de esa vida sin Dios y nos lleva a vivir una vida con Él. Entonces, dice que cuando Él iba a pasar a hacer el juicio, donde en la casa donde tuviera la sangre puesta, ahí no iba a haber muerte, no iba a morir los primogénitos de nadie, o sea, no iba a haber muerte. ¿Por qué? Porque el mismo cordero representaba esa muerte. La sangre representaba esa vida que Dios nos estaba dando. Por eso hace algún tiempo platicaba con una persona y decíamos, bueno, es que si el tener la salvación significa que yo voy a hacer todo el esfuerzo de vivir bien, de hacer las cosas bien, etcétera, etcétera, pues entonces Jesús no hubiera muerto en la cruz, o sea, no hubiera habido un derramamiento de sangre, sino más bien él hubiera mantenido la vida perfecta y haber dicho, pues este es el ejemplo, para alcanzar la salvación, pues es una vida de estas características. Pero tuvo que ir a la cruz porque era importante la sangre. Ahorita que comentamos que el sacerdote cuando sacrificaba a los animales y agarraba la sangre y la empezaba a repartir por todos lados, eso simbolizaba que la sangre limpiaba, o sea, limpiaba todo lo que había alrededor, o sea, la sangre significa limpieza. Pues por eso cuando Jesús derrama toda la sangre en la cruz, significa que nos limpiaba de todos nuestros pecados. Ese cordero representaba la limpieza de la maldad, que la maldad se empieza a extender y tenía que darse una limpieza de esa maldad, y la sangre representa eso. Pues para que Dios entendiera todo esto, pues lo simbolizó a través de la muerte de los corderos. Pero era para preparar a la gente para que supiera que cuando viniera Él mismo, en la persona de Jesucristo, iba a ser exactamente lo mismo, iba a ser ya el cordero que iba a ser inmolado para que todo estuviera arreglado. Entonces, recordemos que la sangre representa la limpieza. Por eso cuando el apóstol Pablo, si ustedes quieren ir, por ejemplo, vayan a Corintios, ahorita regresamos ahí a Éxodo, pero en Corintios, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5, está hablando a los corintios sobre algunas situaciones que se estaban dando con ellos, ¿no? Dice, ustedes, por ejemplo, el versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Y luego, más adelante, dice el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y el 7 es el versículo al que yo quería llegar. El versículo dice, el 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, Pablo tenía perfectamente claro que Cristo era ese cordero pascual, o era ese cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces, cuando Pablo le dice esto a los corintios, les estaba explicando algo que de alguna manera tenía la referencia de cuando pasó lo de Moisés. Si te fijas en el capítulo 12 que leíamos lo de la Pascua, decía que ellos, además de inmolar el cordero, tenían que comer panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura representaba la maldad o el pecado. Entonces, sin levadura significaba que era pan limpio, digamos. Por eso Pablo dice aquí, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de tu forma anterior de vivir en la carne. Dice, para que seas nueva masa. O sea, es decir, que tú estás viviendo en los principios de la palabra de Dios que nos llevan constantemente a que Él esté limpiando nuestras vidas. Dice, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Esto qué significa?
que cuando Jesús paga en la cruz, Él está limpiándonos de todos nuestros pecados. Entonces, Pablo les dice, oigan, ya tienen que aprender a vivir en esa limpieza diaria que Dios nos provee a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, pues es decir, una levadura que estaba enfocada en vivir de acuerdo a nuestros deseos carnales, ¿no? Es decir, todos los deseos carnales los entendemos como las manifestaciones de la carne, ¿no? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, que menciona Gálatas, ¿no? Todas las manifestaciones de la carne, fornicaciones, etcétera. Entonces, todo esto representa la levadura. Entonces, panes con levadura es panes con esta condición. Panes sin levadura representa la condición que Dios trae. El trabajo del Espíritu en nuestras vidas, o el fruto del Espíritu, que también lo menciona Gálatas, que es amor, gozo, paz, paciencia, ¿no? Benignidad, bondad, fe. Todo eso representa los panes sin levadura. Es el trabajo que Dios va haciendo en nuestros corazones. Claro que Pablo les escribe esto a los corintios y él asume que todos ellos están entendiendo lo de la masa nueva, la levadura, todo esto, ¿no? Porque está asumiendo que conocen acerca del Cordero. Y en forma simbólica les está diciendo, Dios, si pudiéramos parafrasear lo que está diciendo Pablo, de limpiados de la vieja levadura, que soy nueva masa, sin levadura. Si pudiéramos parafrasear esto y aterrizar en los términos más prácticos o entendibles, lo que Pablo está diciendo, oigan, pues ya, o sea, ya no iban en la carne, o sea, ya no iban en las manifestaciones, sino al contrario, déjese llevar por Dios, que Dios limpie sus corazones, que los lleve a vivir correctamente, de una manera adecuada. Es lo que le está diciendo. Pues así que celebremos la fiesta, igual, la de la Pascua, que es algo que tiene que celebrar en un sentido, en todo momento. Cuando tú llegas todos los días eh, a buscar ese tiempo personal con Dios, pues en un sentido tú lo que haces es que llegas, bueno, Dios, estoy delante de ti, nuevamente vengo para pedirte perdón, buscando limpieza, ¿no? Estás recordando que Jesús es el Cordero, que a través de él Dios te limpia de todos los pecados. Es importante constantemente estar pidiendo a Dios, o sea, limpiándonos a través de pedir perdón y arreglar la manera como se va dando. Y en un sentido, tú y yo celebramos la Pascua tal vez todos los días, pues, ¿no? Aunque Jesús con sus discípulos les dijo, hagan este tipo de rituales para que vayan recordando también todo lo que sucedió. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de la Cena del Señor, por ejemplo, o el bautismo. Todos estos simbolismos Dios los dejó para que se mantuvieran, para estar recordando constantemente lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. O sea, el bautismo no es otra cosa que sumergirnos en agua y salir, pero ¿qué simboliza? Que dejamos la vieja vida que teníamos ahí sin Dios y sale a la luz una vida nueva con Dios. ¿Y por qué el agua? Porque el agua también limpia. O sea, si la sangre también representa eso, bueno, el agua también representa eso, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Dios a Moisés, y van a comer el cordero, lo van a asar, lo van a matar, primero van a inmolar, luego lo van a asar y se lo van a comer, ¿no? Entonces ahí tú recuerdas, por ejemplo, cuando Jesús decía, yo soy el pan de vida, ¿no? Exactamente. Entonces hay que alimentarse de ese cordero. ¿Cómo se alimenta del cordero? Pues a través de la palabra de Dios nos estamos alimentando. Dice, yo soy el pan de vida. Entonces, cuando cada uno de estos aspectos empieza a cobrar sentido, pues conforme vas avanzando, pues Dios te va recordando lo importante que es mantener esa relación íntima con Él y de limpieza con Él. Y dos, que finalmente se planeó todo para estar seguros, confiados, para saber que tenemos una eternidad al lado de Él, etcétera. Entonces, aunque vengan las complicaciones aquí, las adversidades en la vida cotidiana, que hay muchísimas, ¿no? Lo que sucede es que en ese momento todo lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones y en nuestras vidas nos hace poner nuestros sentidos nuevamente en Él y saber
que si Él liberó a Israel, que si sacó adelante a David, que tú me digas, pues va a ser lo mismo con nosotros. Entonces, a través de lo que tú y yo vamos aprendiendo y apropiando y afirmándole, haciéndolo nuestro en la palabra, empieza a cobrar vida después en nosotros. Dice, entonces, todos estos momentos nos van recordando que Dios planeó, repito, como comentamos al principio, el primer paso es entender la eternidad, que este Cordero que pagó por nosotros era para que tuviéramos el acceso a la eternidad, al lado de Él. Y ese simple hecho de verdad, yo creo que debe traer seguridad en nuestras vidas en todo momento. ¿Por qué? Porque creo que el mayor temor que puede tener el ser humano, pues es ese, el temor a la muerte. ¿Y qué va a pasar además? Ahí solo se lo magnifica. Voy a morir y qué va a pasar conmigo, ¿verdad? ¿Qué rollo? ¿No? Parte de la humanidad que ha rechazado el plan de Dios, pues le ha buscado una salida a esta situación de la muerte y dice, bueno, pues me muero, pero pues regresa a lo mejor en forma de vaca, no me importa, ¿no? Pero pues aquí sigo. Pues es una forma como de tratar de buscar una salida a algo que no es, porque hubo un rechazo. Pero el momento que tú y yo disponemos todos los sentidos, aceptamos, apropiamos, dices, bueno, Dios, a ver, quiero entender lo que tú tienes para mí. Entonces todo se empieza a conectar, empieza a tener sentido. Y como dice la escritura, eh, Dios empieza a resplandecer en nuestras vidas, es decir, lo empezamos a ver. O sea, la escritura también habla de esto, ¿no? Habla de cómo puede ocultar su rostro en nosotros o puede resplandecer su rostro sobre nosotros. Pues, ¿de qué depende? Pues de que tú y yo estemos de acuerdo en que Dios esté resplandeciendo en nosotros. O sea, de Él, por supuesto que lo quiere. ¿Y por qué a veces Dios oculta su rostro? Pues porque voluntariamente nosotros decidimos separarnos de Él. Claro que a veces Él ha decidido ocultar y de repente como resplandecer su rostro por ciertas circunstancias. Por ejemplo, algo así rápido, no me quiero salir del tema, pero nada más para afinar un poquito este detalle. Yo estaba leyendo en la mañana acerca de la resurrección de Jesús. Y ustedes se acuerdan que, por ejemplo, María Magdalena no lo reconoció, porque en un sentido tenía, o sea, el rostro de Jesús estaba oculto en ella. Y hasta que él dice, soy yo. Y entonces en ese momento la chava dice, Jesús. O cuando estaba con los de Maús, que iba caminando con estos de Maús, el rostro de él estaba escondido con ellos. O sea, no lo podían ver, no lo reconocieron. Y de repente cuando está con ellos comiendo y que parte el pan y todo esto, de repente, ¡pum!, ellos se dan cuenta que era Jesús. ¿Por qué hace esto? O sea, porque finalmente Dios va a ir resplandeciendo su rostro en nosotros en la medida que tú y yo vayamos avanzando. Hay cosas que no estamos entendiendo que están sucediendo y Jesús está ahí, pero no lo estamos viendo. Pero no porque Dios no quiera. En algún momento va a decir, oye, Jesús, aquí estabas, yo ni cuenta me había dado. No importa. Lo que Él dice, yo estaba haciendo el trabajo. Entonces, aunque tú no veas nada, dice Dios, yo hago el trabajo. Yo estoy contigo. Entonces, cuando Moisés les dijo, oiga, pues tenemos que inmolar el cordero porque Dios dice que va a rescatarnos y nos va a sacar, pues ellos, pues, por fe, no estaban viendo realmente nada. O sea, no estaban viendo lo que iba a suceder después, no sabían que venía la tierra prometida, cómo iba a ser, cómo los iba a sacar Dios, simplemente actuaron por fe. O sea, actuaron haciendo algo que se les pedía. Cuando a ti y a mí nos dicen, oye, tienes que alimentarte de la palabra, pues hay que hacerlo por fe. Oye, es que de repente la abro y no entiendo. Pues yo también. O sea, ya somos dos. Pero aunque no entendamos algo en el momento, Dios está actuando. Y cuando sea el momento correcto, vas a ver a Dios resplandecer en tu vida. Vas a decir, Dios, yo que no te veo, ya te veo. Y sé que has actuado. Y sé que me salvaste porque entendí que el Cordero vino a pagar por mí. Y vas confirmando y te vas afirmando. Y por eso cuando
cuando Juan el Bautista, que le estaba hablando a la gente acerca del Cordero, que ya venía el Mesías, iba a venir el Cordero, del que nuestros padres cuando estábamos en Egipto, ¿ok? Y él estaba él en el Jordán bautizando a la gente y de repente, ¿qué crees? Que llega Jesús, tal cual. O sea, Dios resplandeciendo. Y entonces voltea Juan, lo ve a la multitud y dice, de lo que les he hablado es él. Y de ahí viene esta famosa frase. O sea, si tú y yo vamos esto viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y es más, digamos, el Evangelio, después del versículo 28, pone como un subtítulo, porque la idea es como hacer un poco de énfasis, ¿no? Dice el Cordero de Dios. Si te fijas, después del versículo 18, capítulo 1 de Juan, pues pone ahí el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el Cordero de Dios tantas generaciones después? Pues es el mismo, es el mismo. Por eso Pablo dice, y nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Y fíjate cómo dice el versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tiene de complicado entender esto? ¿A qué me refiero? O sea, a que el que limpia nuestras vidas es Dios mismo, a través de lo que hizo Jesús. Entonces, a veces nos confundimos y pensamos que la limpieza debe venir a través de nuestros propios esfuerzos o de las condiciones que nosotros acomodemos, y no es así. Es decir, Jesús es el que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús aclara en el capítulo 14 de Juan y les dice a los discípulos, oigan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ya no se confundan más. Dice, nadie llega a Dios si no es a través de mí. Cuando vemos otras acciones distintas en otros lados, de gente que ha cerrado su corazón para escuchar a Dios y en sus propios esfuerzos busca alcanzar esa eternidad, pues nos vemos haciendo cosas completamente fuera de lugar. Ay, voy a hacer esto pues para que Dios me lo tome en cuenta. Ok, pero para que lo tome en cuenta, ¿para qué? No, pues para la entrada ¿a dónde? No, pues a la eternidad. No, ya te equivocaste. Porque Jesús dijo que Él es el único camino. Él mismo lo dijo. Dios mismo en la persona de Jesús. Pues en Filipenses también hay una parte en el capítulo 2 que dice que Dios no estimó el ser igual a Dios, o sea, a Él, como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, la persona de Jesús, que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿no? Exactamente. ¿Esto qué significa? Que todos estos momentos que tú y yo estamos estudiando simplemente nos recuerdan lo importante que es vivir inmersos en el momento del sacrificio del Cordero. O sea, no es nada más un ritual, sino es un recordatorio de dónde debemos vivir, dónde deben estar nuestros ojos, nuestro sentido, nuestra vida, cómo nuestras vidas son limpiadas, hacia dónde debemos caminar. Entonces, Dios en ese sentido nos va llevando, como Pablo dijo a los Corintios, oigan, a ver, ya, Cristo ya fue crucificado, ¿verdad? Lo que sí es una vida nueva al lado de Dios y que Dios vaya produciendo en ustedes el fruto del Espíritu con los aspectos que conlleva, que entre ellos pues, es pues, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, y sobre eso empiecen a caminar. Y vamos a empezar a caminar sobre eso.
Y dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué tal el trabalenguas? Pero al final del día, lo que Juan quiso decir es, oigan, pues él es el Salvador, yo no soy. Porque llegó un momento que le preguntaron a Juan, le dijeron, oye, ¿tú eres el Mesías? Y Juan dijo, no, no se confundan. O sea, yo voy delante de él, pero en realidad es primero que yo, porque él es Dios y porque pues, él los va a salvar. Yo lo que hago a través del bautismo es confirmar que ustedes quieren salir a esa vida nueva a través del perdón de los pecados que este Cordero les va a dar. Dice, y yo no le conocía más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sabe que quien me has descender del Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, cuando dice, y eso creo que lo hemos escuchado tú y yo varias veces, que el Espíritu Santo se puso en Jesús, ¿no? ¿Ok? Cuando tú y yo apropiamos la salvación, cuando invitamos a Cristo en nuestro corazón, pedimos perdón por nuestros pecados, dice la Escritura que el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. A Jesús mismo, en la persona del Espíritu Santo, entra a morar en esos corazones y empieza a transformar las vidas. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ti, quitaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne y pondré dentro de ti mi espíritu. ¿Para qué? Para que entonces hagáis. O sea, yo haré, dice Dios, que tú andes en mis caminos y en mis preceptos, o sea, que los guardéis. De verdad, yo creo que esto es algo que nos da mucho descanso, porque repito, muchas veces tratamos de sacar adelante nuestros proyectos de vida confiando en que en nosotros está todo el recurso, y no es así. Necesitamos de la fuerza de Dios que trae a nuestras vidas para salir adelante, en muchos sentidos. Por eso dice aquí, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, dice Dios, y yo haré que tú andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongáis por obra. Uno de estos estatutos y uno de estos preceptos tiene que ver lo que comentábamos al principio, el perdón. O sea, Él produce en nosotros que tengamos esa capacidad de cubrir la falta, de perdonar, de olvidar, pero Él lo produce. ¿Cómo lo va a producir? En la medida que tú y yo estemos alimentándonos de ella, de la misma palabra, la palabra también representa el agua viva. Por eso le digo, todo está en los simbolitos. La escritura representa el agua viva. Si tú y yo no buscamos el agua para ser limpiados, y además el agua también, ¿qué pasa? Pues nos sacia, somos saciados, somos limpiados, somos saciados. Entonces, no se empieza a producir en nosotros, con esa limpieza, evitamos que se produzca, por ejemplo, raíces de amargura, de resentimiento, o sea, de cosas de estas que nos dañan y no permiten que ya en la vida diaria coloquial que tenemos todos, pues se formen problemas con todo el mundo, porque constantemente estamos buscando pues, no entrar en conflicto, no entrar en pleito, arreglar, corregir, oye, perdón, oye, sí, a ver, arreglémonos, etcétera. Pero es importante entender todo este tipo de detalles para saber dónde estamos. Te fijas, dice que ellos tenían que comer el cordero asado junto con panes sin levadura y con hierbas amargas. Les repito, los panes sin levadura representa la vida nueva, o sea, sin el pecado. Entonces estamos alimentarnos, no porque ya no vayamos a pecar, pero una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Son dos cosas completamente diferentes. Si yo me dedico a mentir ya sistemáticamente, estoy practicando el pecado. Pero si yo vivo en la verdad y de repente por ahí
porque me vi en la situación que tú me digas y dije algo que no di, y la verdad, pues, no dije la verdad. Dices, no, ¿sabes qué? Está mal esto. Entonces vas con Dios. Dios, no, pues, yo no quiero que esto forme parte de mi vida. Entonces, pues, perdón, mentí, no era correcto, límpiame. Y por otro lado vas con la persona y le dices, oye, pues lo que te dije no era así, era así asado. Entonces, ahí eso de tú y yo vamos viendo la diferencia de practicar el pecado a pecar. O sea, no hay manera de no pecar, o sea, es imposible. Pero Dios nos quiere llevar a vivir con panes sin levadura, alimentándonos del cordero, saciándonos, para que Él pueda transformar esos corazones, como dice aquí, dice, y haré, o sea, Dios hará en nosotros que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Esto no significa tampoco que haga que cumplamos los 613 preceptos, no hay forma tampoco. Pero en un sentido, al vivir en esa relación con Cristo, con Dios en todo momento, en un sentido se está cumpliendo la ley. ¿Recuerdan este pasaje donde Jesús está con la gente y les dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla? ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad pues, en Jesús se cumplió la ley. Y si tú y yo apropiamos la salvación, en un sentido estamos cumpliendo la ley también, a través de Él. Pues. Es una forma simbólica. Volvemos a lo mismo. Todos son detalles así, pero que nos permiten entender hacia dónde nos quiere llevar Dios. Y todo este aspecto de la sangre, del agua viva, eh, del cordero inmolado, el Cordero de Dios, etcétera, sí tiene que ver con nosotros. Aunque efectivamente muchas cosas fueron puestas para el pueblo de Israel, muchas otras fueron dejadas para nosotros también. Entonces también con el tiempo tú y yo tenemos que aprender a entender pues, qué cosas no son para nosotros. O sea, por ejemplo, oye, pues Dios les dijo, bueno, pues tienen que hacer el Shabbat, ¿no? Famoso descanso que hacen. ¿No? Eso ya se acabó. Oye, que algunos que lo siguen haciendo, bueno, pues ese es su tema. Pero de repente, lo dice en la carta de Gálatas, por ejemplo, algunos judíos apropiaban la salvación, pero querían mantener los rituales que ya no había que mantener. Entonces, pues los que no eran judíos y que de repente apropiaban la salvación, le decían, oye, pero pues tienes que guardar el Shabbat. Ah, bueno, pues órale va, ¿no? Pero ¿quién dijo? Entonces, de repente nos queremos llenar de rituales, de cosas que ya no son, pero sí es importante entender el simbolismo de algunas situaciones para poder comprender hacia dónde nos quiere llevar Dios. O sea, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, también habla de eso, de que es el agua viva. Entonces vas entendiendo que la limpieza viene a través de Dios, no a través de nuestros propios esfuerzos, pero que además Él produce en nosotros eso. Y para que lo pueda producir, pues es importante estar conectados en esta relación con Dios. Y la palabra de Dios, que es agua viva, que es ese pan vivo, se convierte en algo de todos los días en nuestras vidas. Y sabemos que así como nos alimentamos físicamente, pues así nos tenemos que alimentar también espiritualmente en lo que llegamos al punto siguiente que es la eternidad. Y nos vamos preparando para ese momento, para encontrarnos con Dios. Y te encuentras con vidas que dices, oye, ¿cómo pasó esto, no? Les he platicado de una persona que hace algún tiempo falleció, la mamá de unas amigas, y que ella pidió que yo fuera a verla. Entonces, voy a verla al hospital, tenía cáncer, esto, el otro, pero ya le quedaban literal horas, bueno, días, ¿no? Y, y ella dice, llego y me dice, hola Oscar, eh, ¿cómo estás? Le digo, pues yo bien, pero pues, aquí estoy, me da gusto saludarte. Yo ya venía aquí con el Salmo 23 y ya sabes, ¿no? Porque el Salmo 23 habla de este momento donde vas a pasar por ese valle de sombra de muerte.
Ya empiezo a compartir el salmo y dice, sí, no, está increíble. Yo la verdad le doy gracias a Dios que estoy preparada para pasar por ese valle de sombra de muerte. Y yo, o sea, el punto es que fue tan impresionante cómo ella estaba tan preparada que, o sea, yo iba como para alentarla a ella y orar por ella para, pues, en un sentido, decirle, oye, ya vas. Y yo salí alentado, o sea, dije, Dios, gracias. O sea, me recordó, fue increíble, ¿no? Y así Dios va preparando nuestras vidas, no solo para la eternidad, sino para lo que viene mañana y una semana y un mes y un año. O sea, Dios quiere prepararnos para todo eso. Hoy en la mañana leía este Salmo 31 y con esto vamos terminando la reunión, que dice, el Salmo 31 dice, está yo leyendo el versículo 19, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Pero fíjate cómo el salmista va diciendo, cuán grande es tu bondad, Dios. O sea, cuántos beneficios yo he tenido de parte tuya a mi vida. Dice, para los que le temen, es decir, para los que temen vivir separados de Dios. A eso se refiere. O sea, ¿cuántos beneficios puedes tener tú al vivir de una manera íntima con Dios todos los días? Todos los beneficios que me digas. Y él lo manifiesta, dice, cuán grande es tu bondad. Dice, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, delante de la sociedad. Dice, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Dios, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. O sea, él está hablando de ese amor, de esa misericordia que Dios a ti, de cómo lo ha guardado de tantas cosas. Está hablando de una persona que aprendió a vivir en esa relación íntima con Dios. Y cuando yo lo leo, yo lo que entiendo es que Dios quiere hacer lo mismo conmigo. Y entonces yo voy con Dios y digo, Dios, yo quiero experimentar esta bondad tuya, yo quiero vivir en esos términos. Dice, amad a Dios, todos vosotros tus santos, a los fieles guarda Dios y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Dios. Toma aliento vuestro corazón, porque cuántas veces de repente no se nos ve el aliento con todos los problemas y las angustias y cosas, pues de repente sentimos que se nos va el aliento, ¿no? O sea, en muchos sentidos de repente dices, ya no puedo ni respirar, siento que me muero, ¿no? Pero al final dice, esfuérzate todos los que esperan en Dios. ¿Cómo nos esforzamos? Pues dependiendo de nuestra relación con Él, porque Él nos va a dar las fuerzas para salir adelante. Entonces, cada pasaje tiene, eh, tiene un mensaje claro para nuestras vidas, para nuestros corazones. El primero es que tú entiendas que Dios está consciente de lo que estás viviendo y lo que estás pasando. En segundo lugar, que Él promete guardarnos. ¿Cómo? Pues no sé, a lo mejor no estás viendo en ese momento a Dios, pero lo vas a ver y va a resplandecer su rostro sobre ti y tendrá eh, esa misericordia, ese alcance para sacarnos adelante. Y por otro lado, nos va a fortalecer. Por ejemplo, dice el capítulo 6 de Efesios, no vayan ahí, yo lo voy a leer, capítulo 6 de Efesios, el versículo 2 dice, por lo demás, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso y les dice, oigan, por lo demás, hermanos míos, le dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues todos esos momentos, como explicaba el Salmo, que decía, de repente viene el desaliento y ya no puedo más, y Pablo les decía, oigan, sí, dice, fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza. Cada vez que te sientas así en la lona, fortalécete en Dios. Ve con Dios. Dios, ayúdame. Estoy, bueno, conoces mi corazón. Traigo el desaliento hasta el tope. Pero vengo aquí delante de ti porque sé que tú me vas a dar las fuerzas necesarias. No sé cómo, pero sé que me vas a alentar. Y el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones nos irá fortaleciendo, nos irá recordando los momentos donde Dios nos ha sacado adelante, la limpieza que nos ha dado, la fortaleza, etcétera, la confianza, la seguridad y decir, oye, tengo la vida eterna además.
O sea, lo que seguiría sería lo mejor. Esta señora me decía, Oscar, estoy lista para estar con mi Señor. Y mi Señor te manda a llamar porque quiero pedirte un favor. Quiero que el día que yo me muera, tú le hables a toda mi familia de este mensaje de salvación. Porque lo has estado hablando al cansancio y quiero que hasta mi muerte escuchen de Dios. Así. Y el día que estuve yo en el velorio, que fue como un mes después, mis primeras palabras fueron, yo estoy aquí porque ahí me pidieron que yo viniera a hablarles del plan de salvación, la persona que estamos velando. Así que fue su última voluntad, que ustedes escucharan este mensaje. Así que ahí les voy. O sea, imagínate nada más. Entonces, el Cordero de Dios es el Cordero, nuestra Pascua, que es Cristo. Este Cordero ya fue inmolado. Entonces, ya con ese simple hecho saber que tú y yo fuimos rescatados, que tenemos la salvación, que vamos a pasar la eternidad al lado de Dios, créeme que eso ya permite que todo lo que venga adelante digas, pues ok, a ver cómo sorteo esto, pero mi vida está segura en los cielos. Y buscará a Dios, de bueno, Dios, ahora ayúdame a salir adelante en este momento. Por eso Jesús sanaba a unos, sanaba a otros, pero siempre detrás estaba la salvación, porque por ahí partimos. La próxima reunión vamos a hablar de este cordero que fue inmolado, Jesús, otros detalles que nos harán entender todo el sacrificio que se ve en la cruz. Es una serie de detalles impresionantes. Entonces, ya profundizaremos en esa parte y celebraremos de una manera adecuada la Semana Santa y la Pascua, ¿no? Como Dios planeó que la entendiéramos y la viviéramos en realidad. Entonces, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, te queremos agradecer por haber planeado esta salvación tan preciosa a través de Cristo, a través de este Cordero inmolado en la cruz, Dios. Gracias porque tu sangre, Dios, nos limpió de todos los pecados que cometimos, que hemos cometido. Tú nos limpiaste, Dios, y a través de este sacrificio en la cruz, tú nos diste el acceso a la eternidad. Nos diste el acceso, Dios, a esta vida eterna a tu lado. Gracias por Jesús, que fue nuestro sustituto para que no pagáramos separados de ti en la eternidad. Gracias por la salvación que nos diste a través de Él, de Jesús, por haber pagado por nosotros en la cruz. Gracias por la vida nueva que tú nos has dado. Te pedimos, Dios, que nos enseñes a alimentarnos de ti, de tu palabra, todos los días, para ser saciados de acuerdo a como tú planeaste para nuestras vidas. Manténnos con nuestros ojos, recordando siempre este momento tan importante y buscándote para ser no solo saciados, sino fortalecidos en los momentos adversos. Bendícenos, bendice cada familia aquí representada, que tu rostro, Dios, resplandezca en nosotros y traigas paz a nuestras vidas y gozo, y caminemos confiados y seguros a tu lado. Gracias te damos, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si este mensaje fue de aliento para ti, te alentamos a compartirlo con tu familia y amigos. Que Dios te bendiga.